Hay melodías que parecen inofensivas, suaves, repetidas hasta el cansancio como parte de la tradición, pero lo que pocos saben es que muchas de ellas no nacieron como canciones de paz, sino como conjuros disfrazados de ternura, plegarias disfrazadas de descanso, advertencias disfrazadas de arrullos, y lo más perturbador es que todavía las seguimos repitiendo, sin pensar en lo que esconden. Imagina una habitación en penumbra. No hay voces humanas, solo el eco de una melodía antigua que parece salir de las paredes. Una melodía lenta, repetitiva, que avanza como si estuviera hecha para hipnotizar. Quien escucha siente que se trata de algo familiar, hasta que presta atención a las palabras y descubre que no hablan de calma, sino de caída, de hambre, de muerte y de presencias invisibles. La música cambia y lo cotidiano se vuelve aterrador. En Europa occidental, durante la Edad Media, surgió una melodía que con el tiempo se volvió mundialmente conocida: Rock-a-bye. Hoy parece un simple canto, pero sus letras hablan de ramas que se quiebran, de una caída que no se puede evitar. No es coincidencia. Nació en una época de peste y de hambre, donde cada noche podía ser la última. Cantar no era promesa de descanso, sino recordatorio de fragilidad. La rama siempre podía romperse, y lo que colgaba de ella estaba condenado a caer. Cada palabra era un susurro de muerte, disfrazado de melodía. Las pestes hicieron que otras canciones se cargaran de imágenes aún más sombrías. En Inglaterra, durante la Gran Plaga, se popularizó un canto infantil conocido como Ring Around the Rosie. Su tono parece alegre, casi un juego, pero cada verso escondía la descripción de los síntomas de la peste bubónica: rosados en la piel, coronas de flores para disimular el hedor, cenizas para cubrir la tierra. No era juego, era crónica. No era inocencia, era miedo hecho canción. Cada vez que se repetía, se revivía la enfermedad. La música no curaba, pero daba forma a lo inevitable. En el centro de Europa, en Alemania y Polonia, muchas melodías incluían advertencias sobre presencias nocturnas, espíritus que entraban por las ventanas, figuras que esperaban en la oscuridad, entidades invisibles que rondaban los techos. Quien cantaba no lo hacía para consolar, sino para mantener alejadas esas sombras. La repetición de la melodía no era un arrullo, era un conjuro, una muralla sonora levantada contra lo que no podía verse, pero sí sentirse. Y lo perturbador es que esas mismas canciones sobrevivieron y hoy se tararean como si fueran inocentes. Más al este, en Rusia y Ucrania, algunas melodías hablaban de brujas que rondaban en la noche. El canto advertía sobre ellas, como si cantar fuera suficiente para distraerlas. No era un descanso, era una negociación. El aire nocturno estaba lleno de presencias y el canto se ofrecía como moneda. Lo que parecía tradición era en realidad pacto. Y quien escuchaba esas melodías quedaba marcado por el eco de la amenaza. En Asia, las melodías no fueron diferentes. En Japón, muchas canciones tradicionales incluían referencias a kami invisibles, espíritus de la naturaleza que podían bendecir o maldecir. Sus cantos repetían palabras suaves, pero el trasfondo era una súplica a fuerzas que no debían ser provocadas. Un eco constante de respeto y miedo. En India, en ciertas regiones, las canciones estaban cargadas de advertencias contra demonios nocturnos, entidades que acechaban cuando la oscuridad se extendía. Tararear esas melodías no era inocencia, era una invocación, un recordatorio de que el mundo invisible estaba siempre presente. En África, las melodías también contenían sombras. Algunas hablaban de fuerzas que robaban la vitalidad
si no se guardaba silencio en la noche. El canto servía como amuleto colectivo. Cada repetición era un intento de mantener a raya lo invisible. Lo que hoy puede parecer folclore, en su origen era magia sonora. La música como herramienta de defensa, el ritmo como muralla invisible contra lo oscuro. En América Latina, las melodías adquirieron un carácter aún más siniestro. Muchas repetían amenazas, que algo vendría a llevarse a quien no obedeciera. Entidades sin rostro, figuras espectrales que esperaban el momento de irrumpir. No eran canciones de descanso, eran conjuros de control, advertencias disfrazadas de arrullo. El mensaje era claro: si no obedeces, lo oscuro vendrá por ti. Y lo más inquietante es que esa frase, repetida una y otra vez, dejó una huella en la memoria colectiva, un eco que sigue resonando hasta hoy. Imagina esto, una melodía que se repite en una casa vacía, sin nadie alrededor. El sonido parece salir de ninguna parte, y cada repetición es más lenta que la anterior. La voz no busca dar calma, busca encadenar, busca atrapar, y cuando se presta atención a las palabras, se entiende que no son dulces, sino amenazas antiguas que regresan con cada repetición. La música se convierte en cárcel y el oyente queda atrapado en ella. Lo perturbador es que todas estas melodías tenían un mismo fin: organizar el miedo colectivo, transformar el dolor en sonido, la peste en ritmo, el hambre en palabras repetidas. No eran canciones de paz, eran rituales de supervivencia, máscaras que escondían la desesperación, pero que al mismo tiempo la mantenían viva, porque al repetir la melodía, también se repetía el miedo, y el miedo, como toda invocación, se alimenta de su propio eco. Con el tiempo, muchas de estas canciones cruzaron océanos y fronteras, se adaptaron, se disfrazaron, se hicieron parecer inocentes, pero bajo la máscara siempre quedó el rostro de lo oscuro. Hoy se cantan en contextos distintos, pero las palabras siguen siendo las mismas. La rama que se rompe, la figura que amenaza, la sombra que entra por la ventana, el eco de la peste y del hambre disfrazado de melodía. Lo que era conjuro se convirtió en costumbre, y la costumbre nunca perdió su filo. El cine lo entendió bien. Por eso tantas películas de terror utilizan melodías suaves como recurso, porque en lo más profundo de la memoria sabemos que esas canciones nunca fueron dulces. Cuando suenan en una escena, el espectador siente que algo anda mal. No es la música, es la memoria. Es el eco de siglos de miedo disfrazado de canto. Lo que parece inocente despierta algo primitivo, algo que nunca deja de estar ahí. Piénsalo, porque en tantas historias de terror, lo que más incomoda es escuchar una canción suave en un lugar donde no debería sonar, porque esas melodías no necesitan gritos, no necesitan sangre, solo necesitan repetirse lentamente hasta que la mente entienda que no eran inocentes. La música se convierte en puerta y lo que pasa al otro lado nunca vuelve intacto. Imagina un pasillo largo, vacío, iluminado apenas por una luz parpadeante. Desde el fondo empieza a sonar una melodía suave, repetitiva, conocida. Quien escucha siente que debe acercarse, pero cada paso hace que la melodía se vuelva más pesada, como si el aire mismo estuviera atrapado en ella. Al final del pasillo no hay nada, pero la canción sigue sonando. No viene de un lugar, viene del eco, y ese eco nunca desaparece. Lo más oscuro de todo es que todavía repetimos esas melodías. Las tarareamos sin saber su origen. Las reconocemos en películas, en anuncios, en contextos que parecen inofensivos. Pero lo que llevamos en la lengua es un conjuro. Lo que repetimos es un ritual que nació del miedo. Cada vez que se pronuncian esas palabras,
se reactiva un eco antiguo que nunca murió, porque las palabras nunca son solo palabras, y cuando se convierten en melodía, adquieren aún más poder. No se trata de superstición sin sentido, se trata de memoria, de cómo el dolor colectivo encontró refugio en la música, de cómo el miedo se volvió costumbre y la costumbre se volvió tradición. Pero al repetir la tradición, repetimos también lo oscuro que la originó, y lo que fue conjuro no deja de serlo solo porque el tiempo lo disfrazó. Quizá la próxima vez que escuches una de estas melodías, pienses 2 veces en lo que estás oyendo. Tal vez no eran canciones de descanso, tal vez eran advertencias, amenazas, conjuros para contener lo invisible. Y al repetirlas, lo invisible vuelve a estar presente. Si alguna vez la tarareas, recuerda esto: no todas las melodías fueron creadas para dar calma. Algunas, disfrazadas de ternura, nacieron como puertas para lo oscuro. Y una vez abiertas, esas puertas rara vez se cierran. Si quieres más relatos como este, sígueme, dale like y déjame un comentario para saber que el video te gustó.